Vamos a ver un tema, hermanos, sobre nuestra confesión de fe, que distingue principalmente, hermanos, por ser evangélicos pentecosteses. Y es el tema de bautismo con el Espíritu Santo, donde muchas personas a lo mejor difieren de lo que nosotros creemos. Y si cuando la gente difiere de lo que creemos es porque no ha experimentado lo que el Espíritu Santo puede hacer. Pero los que ya lo hemos experimentado, hermanos, sabemos qué hace el Espíritu Santo a través del creyente. Y tenemos una cita para fundamento en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, que la palabra del Señor nos dice: pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, no debemos de confundir. Entonces, si dice la persona, entonces yo no tengo el Espíritu Santo porque no hablo lenguas. Tienes el Espíritu Santo, solamente que esto es algo diferente. El bautismo en el Espíritu Santo, la evidencia, bautismo en el Espíritu Santo, la evidencia es hablar en otra lengua que yo no entiendo ni conozco. Pero el Espíritu Santo sí sabe qué es lo que estamos hablando, qué es lo que estamos diciendo. Entonces dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego da una comisión. Después de esto dice: me vas a hacer testigos, primeramente en casa. Los discípulos estaban en Jerusalén y nosotros tenemos que empezar por nuestra Jerusalén, que es nuestra casa. Muchas veces cuando uno se convierte al Señor Jesucristo, los primeros enemigos son los de tu propia casa. Son los que te rechazan. Hemos escuchado personas que dicen: te prefería borracho, mujeriego, ahora que seas cristiano. ¿Cómo vas a preferir una persona así? O a las mujeres igual, te prefería argüendera y toda chismosa, y ahora que dice siempre la verdad, como que ya no. No, hermanos, Dios hace cambios excepcionales en nuestra vida y el Espíritu Santo se encarga de ello. Entonces dice: vas a ser testigo en Jerusalén, en Judea, que abarcaba un poco más adelante de Jerusalén. Y luego dice: en Samaria, vas más allá todavía. Y luego dice: hasta lo último de la tierra. Es cuando Dios ya levanta a los misioneros, gente que va a otros países a predicar la palabra del Señor. Pero ¿quieres irte a predicar a otros lados y no predicas ni en tu propia casa? Entonces tenemos que empezar por Jerusalén. Pero dice: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tenemos otra escritura en Romanos capítulo 8, versículo 26, que dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando el Espíritu Santo se ha manifestado en tu vida, es para ayudarte. Es para saber que alguien está a tu lado siempre. No vas a estar solo, no vas a estar sola ya más tiempo. Ahora el Espíritu Santo, porque el Señor dijo: yo me voy, pero les conviene que me vaya, porque si no me voy, entonces no les envío el Espíritu Santo y Él va a estar con ustedes. Entonces sí necesitamos a alguien que vaya caminando siempre a nuestro lado. Amén. Aunque aquí el dicho dice que es mejor solo que mal acompañado, pues en este caso no es mal acompañado, es bien acompañado. Es mejor ir siempre bien acompañado, y el Espíritu Santo ha prometido estar con nosotros siempre, ¿verdad? Lo que habla es de la palabra, se usa paracletos, que es alguien que está a tu lado para ayudarte, no solamente para ir a tu lado, sino para ayudarte en cualquier necesidad que tú tengas. Entonces el bautismo en el Espíritu Santo, hermanos, escuche bien, es una experiencia diferente y posterior al nuevo nacimiento. Después de que tú naces de nuevo, viene esa experiencia
que muchos hubiéramos querido tener inmediatamente después de convertirnos al Señor Jesucristo. En muchos casos no ha sucedido y algunos todavía lo siguen anhelando. Siguen pidiendo la llenura del Espíritu, de ser bautizados con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar nuevas lenguas. Al final yo le voy a expresar mi experiencia personal, cómo yo pude recibir el Espíritu Santo después de mucho tiempo pedirlo, anhelarlo, orar por él y decirle, yo creo que muy probablemente yo no estaba preparado, no estaba listo, pero yo creo que el Espíritu Santo hoy va a empezar a actuar en sus vidas, preparándoles para que el momento que Él lo crea necesario, usted pueda tener esta nueva experiencia el día de hoy. Amén. Algunos la han tenido después de cuando está por finalizar el encuentro espiritual. Se habla sobre la llenura del Espíritu Santo y algunos han tenido esa experiencia, pero no todos. Entonces, esto es algo que vamos a ir viendo en la palabra del Señor, que es para todos. No es para cierto tipo de gente. Dice que el Espíritu Santo es para todos. Entonces, esto va después del nuevo nacimiento. Sin dejar de un lado la regeneración es también realizada por el Espíritu de gracia, y que ambos milagros son producidos por medio de la fe, y que cada creyente necesita, escuche bien, cada creyente necesita anhelar, pedir y buscar el cumplimiento de la promesa. Tres cosas importantes: anhelar, pedir y buscar. Diga conmigo: anhelar, pedir y buscar. Eso es lo que necesitamos hacer, hermanos, que el cumplimiento de esa promesa venga a nuestra vida, porque es algo muy personal. La experiencia que yo tuve no fue igual que la experiencia que mi esposa tuvo. Fue muy diferente. Creo que ella recibió el bautismo primero que yo, mucho antes. Ella se bautizó primero que yo. Ella me lleva a la delantera en muchas cosas, menos en años. Ahí sí yo le gano. Entonces, hermanos, creemos que el bautismo en el Espíritu Santo es confirmado por la señal de hablar en otras lenguas. Aunque alguna gente de repente que es nueva y que llega a algún lugar y escucha a alguien hablar en lenguas, se asusta. Y luego a algunos les dan ganas de salir corriendo. Es decir, no, aquí están medio locos. No se preocupe por eso. Usted en algún momento podrá tener esa experiencia tan especial. Marcos 16:17 dice la palabra del Señor: y estas señales seguirán a quienes. Lógicamente, si una persona no cree que el Espíritu Santo puede venir sobre tu vida y darte un nuevo lenguaje, no va a suceder. Porque dice la palabra: estas señales seguirán a los que creen. Y una de ellas dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Entonces, yo no sé por qué algunas personas dicen que eso no es para nuestros días y que eso no puede suceder. Y dice: esto es algo que dijo el Señor. Estas señales van a seguir a los que creen solamente. Si tú no crees, lógicamente no esperes que esas señales suceden en ti. Dice: estas lenguas son las que el libro de Hechos menciona como testimonio genuino. En Hechos 2:4 dice la palabra del Señor: y fueron de los que estaban ahí en el aposento alto, ¿cuántos? ¿Cuántos fueron llenos del Espíritu Santo? Dice la Biblia que había como 120 personas. Pudo haber sido más, pudo haber sido menos. Entonces ya sabe que nosotros hablamos así en más o menos. Usted dice: bueno, aquí habemos más o menos tantas personas, y le echamos un cálculo. No es exacto, puede haber más, puede haber menos, pero por ahí le andamos. Entonces ahí dice: como 120 estaban esperando la llenura del Espíritu Santo. Y dice: y todos los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar
en otras lenguas, según el dirigente les dijera que hablaran. ¿Sabe que eso también, hermanos, se ha enseñado en algunos lugares mal? Porque hay personas, me consta, de personas que dicen, mira, comienza a decir esta frase, y luego ya después el Espíritu Santo va a tomar el control de tu lengua y vas a hablar diferente. Entonces, yo recuerdo de una hermana, bueno, contaba uno de los pastores que estuvo colaborando con nosotros hace tiempo, que llegó a Zaragoza y la hermana que atendía ahí estaba en el módulo de atención llegando y le dice, hermanita, usted ya recibió el bautismo del Espíritu Santo, y le dice, arrabagataya, ¿cómo de que no? Y a veces las personas piensan que es algo que se te viene a la mente y puedes decirlo, ¿verdad? Otra persona empezó a tratar de hablar y decía, escuchó a alguien que decía, usazote, estaba diciendo, y alguien que estaba a su lado empezó, usacamay. No está hablando de marcas, hermanos, de jabones. O sea, no es repetir algo que escuchaste de alguien más. Y sí, hermanos, son cosas que suceden y son a veces, como dicen, no, están medios destrampados. El otro salió peor. Empezó a hablar y dice, Rambo saca la bazuca. En otras lenguas, eso no son otras lenguas, hermanos. Dice, el Espíritu Santo les daba que hablasen. Él es el que te va a dar el nuevo lenguaje. Yo tuve un pastor y yo creo que no tenía todo el conocimiento en el tiempo, porque cuando yo pedí el bautismo del Espíritu Santo y él oró por mí, me empezó a decir, mira, di esta palabra, empieza a repetir esta palabra, a repetirla. Y yo en mi mente decía, no, esto no, como que no va. Entonces aquí no me dice que según el pastor te diga lo que hables. Dice la palabra, todos hablaron en lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces el Espíritu Santo es el que va a poner en ti ese lenguaje, de tal manera que tú no vas a poder tener control sobre tu lengua. El Espíritu Santo la va a tener, pero tampoco que te dé miedo, ¿verdad? Cuando de repente empieces a hablar ese lenguaje desconocido, síguelo hablando, porque esto es para tu beneficio. El hablar en lenguas, hermano, no es tanto para el beneficio de la iglesia, es para el beneficio de la persona que las habla. Es muy diferente, hermanos, hablar en lenguas a tener el don de profecía, de que hables en lenguas y hay un mensaje es diferente. Estas lenguas tú puedes interceder en lenguas. Cuando tú estás hablando en lenguas puedes estar orando por algo, por alguien, intercediendo por ellos, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo te va a dar lo que tú empieces a hablar. Entonces dice la palabra, el apóstol Pablo testificó a los corintios y él decía, doy gracias a Dios que hablo más que todos vosotros. En 1 Corintios 14:18 el apóstol Pablo dijo, doy gracias a Dios que yo hablo más que todos, pero él no se jactaba de que hablaba en lengua, sino dice, yo puedo hacerlo, ¿verdad? Pero a veces cuando estoy en la congregación, a veces no es conveniente que esté siempre hable en lenguas. Él lo usaba más, yo creo, en sus tiempos personales. Cuando sí tenía un mensaje, hay personas que hablan lenguas, hay interpretación, los puede interpretar el mismo que está dando las lenguas o alguien más que está dentro de la congregación. He escuchado de personas que han hablado inglés no sabiendo inglés, y otra persona que sabe le da la interpretación. Una persona habló en hebreo, había llegado de casualidad un judío ahí a la congregación y preguntó y le dijo, ¿y esta señora sabe hebreo? Y dice, no, esta hermanita yo creo que apenas sabe hablar español bien. Dice, pero la escuché hablar en un perfecto hebreo. Y es que el Espíritu Santo le estaba, y el mensaje era para el judío que había llegado. Así como lo oye. Pero el Espíritu Santo es el que debe de tomar el control. Ahora, creemos, por lo tanto,
Los hermanos que tienen su libreta para estar anotando algunos espacios que tienen vacíos, creemos que el bautismo en el Espíritu Santo es una vivencia extraordinaria en la vida del cristiano, que lo capacita para 4 cosas importantes, que si es necesario subrayarlas, los que tienen la libreta, primero dice lo capacita para andar en novedad de vida, en una nueva vida en el Señor Jesucristo. Lo capacita para vivir en comunión con Cristo y la iglesia. Por eso es necesario, hermanos, que nos congreguemos. Es importante congregarnos en la casa del Señor. No oí ni un amén. ¿Cree que es importante congregarnos, hermanos, y recibir palabra del Señor? ¿Es lo mismo estar en la casa y estar viendo un video que estar en la casa de Dios? Sí, recibes palabras, sí, se siente bonito, hermanos, pero no, esa es otra cosa, hermanos, estar en la casa de Dios. Por lo tanto, debemos de anhelar estar, entonces, andar, vivir y testificar con valentía las buenas noticias de Cristo. Testificar con valentía. Cuando Dios te dé la oportunidad de hablarle a alguna persona de Cristo, habla sin temor. Deja que fluya el Espíritu Santo a través de tu boca. De repente no sabes qué decirle tú, pero empiezan a venir palabras y le empiezas a compartir a esa persona. Y luego te van a decir, ay, qué bonito me hablaste. Y tú te quedas sorprendido, ay, no sé de dónde salió todo lo que te dije. Pero el Espíritu Santo así trabaja. Entonces, andar, vivir, testificar y esperar disfrutar de la gloria futura del Señor Jesucristo. ¿Cuántos están esperando que el Señor venga por su pueblo, por su iglesia? Esa es la esperanza del cristiano, que Cristo un día va a regresar. Yo creo aquella palabra que le dijeron los ángeles, así como le habéis visto ir al cielo, así mismo va a regresar. Amén. Ellos tuvieron esa experiencia. Si nosotros a lo mejor podemos tener la experiencia cuando lo veamos regresar, ellos lo vieron que se fue, pero nosotros podemos tener la experiencia de cuando Él regresa, cuando Él viene por nosotros. Y si no tengo la experiencia, como quiera, cuando Él venga, me voy a levantar primero. Si ya me morí, si ya estoy ahí no sé cuántos metros bajo tierra, los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Muy bien, esas son las experiencias que podemos tener, hermano. El Espíritu Santo lo capacita para andar, para vivir, para testificar y para esperar. Fundamentados en el conocimiento de la iglesia cristiana o la iglesia primitiva, el día del Pentecostés, el libro de los Hechos y las manifestaciones sobrenaturales, los que están escribiendo, manifestaciones sobrenaturales que rodearon tal acontecimiento, nuestras convicciones de fe son de coyuntura eminentemente pentecostés. ¿Y por qué se diferencia, hermanos, la iglesia pentecostés? Por ejemplo, en la iglesia pentecostés una de las cosas que nos diferencia son los aplausos. Salmo 98:4, que nosotros fuimos o crecimos más bien en una iglesia muy parecida a la iglesia católica, que fue la iglesia luterana. No sé si alguien tiene conocimiento de los luteranos, de la iglesia luterana, pero mi padre llegó a ser a un pastor de la iglesia luterana. Tranquilos, calmaditos, bautizaban los niños también. Los luteranos los bautizan, tienen su padrino y toda la cosa. Yo me acuerdo que yo les he comentado en algún momento que los mismos hermanos de la congregación o algún familiar era el padrino y era el que ponía el nombre. Y a mí mi padrino me puso Filemón. Y yo le dije, ¿por qué me puso Filemón? ¿Por qué no me puso un nombre más fácil? ¿Cuántos están a gusto con su nombre? ¿Sí les gusta su nombre?
¿A cuántos no les gusta su nombre? No, sí hay. Bueno, a mí no me gustaba, ya le dije, pero ya me gustó. Ya me gustó cuando supe el significado de Filemón. Entonces, a lo mejor a usted no le gusta porque no sabe su significado. Pero si se llama Dolores, cámbiese el nombre de Dolores, porque si no, sí, cámbiese, pero tiene otro nombre, ¿verdad, hermana? Tampoco le gusta. Bueno, póngase Ruth, Esther, ¿verdad? A veces nombres no nos gustan, digo, pero venimos de ese tipo de iglesias tranquilas. Y entonces cuando yo llego a una iglesia donde aplaudían, me espanté. Después de la luterana nos cambiamos a otra iglesia, también de otra denominación, donde tocaban por lo menos un piano. El pastor tocaba bien bonito el piano. Entonces sí se sentía ahí la presencia de Dios y todo, pero era muy tranquilito todo. Y una ocasión vinimos a una campaña del hermano Daniel al Carmen, Nuevo León, ahí donde está el Instituto Bíblico. Y cuando llegamos empezaron con instrumentos a cantar y algunos a levantar las manos y otros a hablar en lenguas. Dije, órale, ¿qué está pasando aquí? Nunca había escuchado en una iglesia aplaudir, ni levantar las manos, ni hablar en otras lenguas, mucho menos. Entonces sí, uno se asusta al principio cuando vienes de una iglesia así tranquila y luego ves estas manifestaciones, sí te da cosa. Entonces se distingue por los aplausos. ¿Qué dice Salmo 98:4? Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y ¿qué? Aplaudid. Aunque sea con las rodillas, pero aplauda. Sí, dijo la hermanita que iba a testificar, dice, ay hermanos, dice, ya empecé a aplaudir con las rodillas. Empezó a temblar, no sea que es cualquier cosa venir aquí. A la hermana que pasó sí se veía un poquito nerviosa porque empezó el salmo así como medio titubeante, pero luego ya como que se relajó un poquito y órale, para que la paren. Se arrancó con el salmo, bien, gloria a Dios. Entonces, los aplausos. Otra de las cosas que en la iglesia Pentecostés levantamos las manos. Salmo 63:4. ¿Qué dice? Así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Dijimos que alzar las manos es señal de victoria, alzar las manos es señal de rendición ante el Señor. Nos estamos rindiendo ante Él y podemos levantar nuestras manos porque sabemos, hermanos, el caso cuando Moisés, el pueblo de Israel estaba luchando contra sus enemigos y él tenía las manos levantadas y el pueblo de Israel iba adelante, 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 y cuando las bajaba, para atrás, para atrás, para atrás, y las levantaba y adelante, adelante, y se cansaba y las bajaba hasta que alguien por ahí lo vio y se le prendió, como dicen, le prendió el foco. Dijeron, Moisés ya está cansado, vamos a ponerle una piedra, lo vamos a sentar ahí. Y le dijo Aarón a Hur, le dijo, tú ponte de un lado y yo del otro lado y vamos a ayudarle y vamos a mantener con sus manos levantadas siempre para obtener la victoria. Y fue de la manera que Dios les dio una gran victoria, porque levantaron sus manos. Entonces el levantar las manos delante del Señor, hermanos, es importante también, señal de rendimiento. Yo me estoy rindiendo, Señor. ¿Qué es lo primero cuando una persona le dice arriba las manos? Me rindo, y levanta las manos. ¿Por qué? Porque quedas como incapacitado para defenderte, para hacer algo. Y el Señor es lo que quiere. Tú no te defiendas, tú nomás deja que yo haga la obra en ti. Otra de las cosas, hermanos, que se distinguen de algunas expresiones es danzar delante del Señor.
Salmo 149:3. Yo me asusté la primera vez que vi danzar a una persona, y no tanto asustar, hermanos, empecé a criticar. Pero ya le pedí perdón al Señor, ¿verdad? Porque sí, hermanos, lo primero que se te viene a la mente es criticar. Mira, parece chapulín brincando, parece becerro de allá de la manada. Pues dice la Biblia que danzaréis como becerros de la manada, saltaréis como becerros de la manada. Y dice: alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. Alaben su nombre con danza. Y el danzar, hermanos, el brincar delante del Señor, es algo que normalmente los pentecosteses hacemos. Hay algunos que se respeta, hermanos, claro que respetamos las personas que no quieren hacerlo, pero también usted puede pedirle: Señor, esto vendrá de ti, Señor, ¿será que es bueno que yo brinque, que yo salte? Hay una hermana que venía de otra iglesia, otra organización, y cuando llegó, pues sí, también se asustó, y ella le decía: Señor, ¿será tuyo esto, Señor? ¿Será que sí se puede hacer? Y ella pidió que el Señor le confirmara si esto venía de parte de Él y que sí se podía hacer. Y para cuando menos acordamos, hermanos, la hermana ya andaba danzando en la presencia del Señor. Y era una de las hermanas que nos ayudó mucho en la iglesia cuando ella vivía con poner los acetatos. Seguramente algunos se acuerdan de la hermana Graciela Garza, ¿verdad? Que nos ayudaba. Apenas yo empezaba a cantar el coro y ella ya lo ponía en la pantalla con aquellos acetatos, ¿verdad? Y el retroproyector que teníamos. Ahora sí, más fácil, nomás le aplastan un botoncito. No, ella sabía dónde estaba cada coro que cantábamos aquí en la iglesia y rápido lo sacaba. Entonces ella fue la que yo vi. Y hermanos, y el momento de danzar, nadie le enseñó un paso para danzar, y ella danzaba de una manera muy diferente a todos en la iglesia. Y luego después, no sé si se lo copió la nieta, se imitaba el mismo pasito que la abuela. A lo mejor se estuvo practicando por ahí a la nieta y se lo aprendió. Pero hermano, la danza no es algo aprendido tampoco. La danza, puedes remolinear, puedes brincar, puedes dar un paso para un lado, un paso para otro. También, hermanos, esto es porque es una forma de expresar alegría delante del Señor. Amén. Así es de que si alguno de ustedes, hermanos, no ha experimentado esa bendición de danzarle al Señor, suéltese el pelo. Fluya, hermanos. Nadie, bueno, a lo mejor si hay alguien que lo vaya a criticar, dije, nadie lo va a criticar. No, yo sí critiqué. Si usted lo ve por ahí, dice: mira cómo anda danzando. Pero no tenemos que fijarnos en eso, hermanos. Dígale: mira cómo se está gozando en la presencia de Dios, ¿verdad? Porque los que yo voy a danzar, hermano, yo veo que se gozan en la presencia de Dios. Entonces es otra de las cosas que estamos viendo que distinguen expresiones a la iglesia Pentecostés. Otra de las cosas es que oramos por enfermos. Amén. Marcos capítulo 16 versículo 18. Oramos por enfermos, sobre los enfermos pondrás las manos y sanará, y sobre algunos ni siquiera se ponen las manos. ¿Se acuerda el caso cuando el centurión fue y le dijo: Señor, mi siervo está en casa enfermo? Y el Señor le dijo: yo iré y le sanaré. Pero el centurión dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi siervo va a sanar. No impuso manos el Señor sobre el siervo, solamente dijo: ve, y como creíste, así te va a ser hecho. Y cuando llegó el siervo ya estaba de pie. Oramos por enfermos, oramos que Dios manifieste su poder. Amén, porque Él es el que hace las cosas. Y personas dicen: ¿y qué cuando uno ora por una persona y se muere en lugar de? No se preocupe, hermanos, es que era la voluntad de Dios que ya se iba.
Había una hermana que ya tenía el don de enviarlos al cielo. Ya hasta que algunos dijeron, no, que la hermanita no ore por mí, porque casi cada vez que ahora, había una hermana que cuidaba ya gente anciana. Entonces, casi por todos los que oraba, pues ya estaban ya por un escaloncito allá arriba. Entonces sí moría la gente, pero sí iban con la paz y la tranquilidad de Dios. Amén. Pero si usted ora por alguien y el Señor se lo quiere llevar, no quiere decir esto, hermano, que usted no tenga el don de sanidad. Porque a lo mejor Dios se va a manifestar en otra ocasión sanando a la persona. Oramos, una persona compartía su testimonio habiendo salido del instituto bíblico, le tocó su año de práctica y le tocó por allá por la sierra y lo llevaron a un ranchito allá donde una hermanita le llevó una gallina que estaba enferma. Dice, también puede orar por mi gallinita. Y el estudiante le dijo, pues sí, oramos por su gallina. Dice, pero lo raro es que puse mi mano sobre la cabeza, la llevó la señora la gallina y puse mi mano sobre la cabeza y la gallina empezó cuac, 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 y colgó el pico y dice, y se murió la gallina. Dice, no tendré el don de sanidad yo entonces porque se murió la gallina. No, es que Dios quería que se echaran un buen caldo. Pero Dios puede usarte, hermano, hermana, si tú le dices, Señor, yo quiero ser usado por ti. Quiero que la promesa, Señor, se diga, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y si hubiera cometido pecados, Dios los va a perdonar. Pero es importante, dice, échale una llamada a los ancianos de la iglesia. Los ancianos de la iglesia, los pastores de la iglesia, no somos adivinos, hermanos, para saber que usted está enfermo. Es que estuve enfermo y el pastor ni me visitó. Échame una llamada. Pastor, tengo una semana de estar en cama, ¿podrá venir usted y su esposa a orar por mí? Ahora hay más facilidad, hermanos, de llamar. Si desde la Biblia dice llame a los ancianos de la iglesia, ahora ¿por qué no le manda por lo menos un mensaje, un WhatsApp? Pero no fuimos a orar y no la acabamos como pastores, ni fueron los pastores de la iglesia. Han de estar ahí nomás sin hacer nada. Y luego empieza la criticadera. No, pero es importante, hermanos, nosotros oramos por enfermos, también ungimos con aceite. Es otra de las cosas que distingue las expresiones especiales. Marcos 16:13. Perdón, 6:13, Marcos 6:13. Hay algunos más rápidos que la computadora, ¿verdad? Que rápido sacan las citas bíblicas. Marcos 6:13. Y echaba fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Bueno, no eran los que oraban por ellos, era el poder de Dios manifestado, porque Dios estaba usando a esas personas. Amén. Pero dice, ungían con aceite. Ahora, no siempre, hermanos, también tienen que ungirse con aceite. Nosotros hemos orado por hogares, hemos ungido con aceite, hemos pedido la protección de Dios, hemos orado por enfermos, hemos ungido también, por algunos no hemos ungido, y de todas maneras Dios hace la obra. Y no es, hermanos, tampoco la forma de orar, porque una persona traía un manto y les aventaba el manto y para que se vean los milagros, y una hermana dijo, yo creo que yo no voy a sanar porque a mí no me echó el manto. Pues el manto no es el que sana. Y otra persona estaba ungiendo, el pastor, el evangelista, y ungía y les ponía una cruz aquí en la frente, así. Y otra hermana también dijo, yo creo que yo no voy a sanar porque a mí no me puso la cruz. Nomás me echó la mitad de la bendición. Le faltó la otra. No. Dios usa a quien Él quiere. Y aquí oramos por enfermos, ungimos con aceite
y también oramos por liberación de demonios. No en todos los lugares, hermanos, oran por liberación. Con decirle que una ocasión de la iglesia católica por aquí vecina, nos mandaron la persona para que oráramos por ella, porque dijeron: ve ahí con los hermanos, ahí sí oran por endemoniados. Y sí oramos, pero también, hermanos, pedimos a las personas que pongan de su parte, porque algunos más quieren ser liberados y a seguir la vida igual. Y no, tú tienes que consagrarte a Dios, tienes que ser diferente y tienes que ser agradecido con Dios. Y yo le he dicho, hermanos, cuando tú recibes un milagro de parte del Señor, tú tienes que serle fiel a Dios. No nomás vengas por tu milagro, comprométete con Dios. Oramos por una persona que le iban a cortar su pierna, y oramos y Dios hizo un milagro, y solamente fue un dedo que le tuvieron que amputar, no toda la pierna. No, pues al tiempo se compuso totalmente y ya nomás se sintió bien y se fue un bailezazo. Y después de que fue al baile, para la siguiente semana ya estaba otra vez con el problema de su pierna, y sí tuvieron que amputarle la pierna. Fue triste, ¿verdad? Porque Dios te hizo el milagro no para que fueras a darle vuelo a la hilacha. Dios te hizo libre para que vinieras y le agradecieras y fueras fiel al Señor. Entonces, Marcos 16, 17, ¿qué dice la palabra? Estas señales seguirán a los que creen. Y lo primero que aparece: en mi nombre echarán fuera demonios. En el nombre del Señor Jesucristo. Es importante, hermanos, orar siempre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oramos por unos jovencitos que se les hizo fácil juntarse y comenzar a jugar con la tabla Ouija. Pues todos los que estaban jugando la tabla Ouija se endemoniaron. No sé, después de la medianoche llegaron a la casa bien alarmados, bien temerosos, que oráramos porque una de los muchachos así estaba totalmente diferente, y nos lo trajimos aquí a la iglesia. Estuvimos mi esposa y yo orando y echando fuera demonios. Pero me acuerdo que el demonio decía: ¿por qué siempre tienes que decir en el nombre de Jesús? Ya no quiero escuchar el nombre de Jesús. Saben los demonios, conocen, ¿verdad? ¿Quién es el que tiene el poder y tiene la autoridad? Y gracias a Dios, Dios trajo liberación sobre este joven. Pero es importante, cuando usted lo haga, dele siempre la gloria al que la merece, al único que la merece, nuestro Dios. Entonces, aquí oramos por personas que tienen problemas de estar poseídos. Ahora, cuando hablamos de liberación, hermanos, no quiere decir que todas las personas están endemoniadas. Liberación puede ser libre de cadenas que has estado arrastrando por mucho tiempo, libre de enfermedad, y no necesariamente tienes que estar endemoniado. Porque personas cuando dicen no, es que ahí oran por liberación, pero tu mente se va a que están poseídos. Oramos todo tipo. Dios puede hacer libre. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, consideremos entonces, hermanos, que muchas de estas manifestaciones, los que están escribiendo, manifestaciones tienen mucho que ver con el bautismo del Espíritu Santo. Todo eso tiene que ver mucho con el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, creemos que el Espíritu Santo vino enviado del Padre para constituir, dirigir, sustentar, desarrollar, consolidar e interceder por la iglesia del Señor Jesucristo. Todas estas cosas vino el Espíritu Santo a ayudarnos, de la cual formamos usted y yo parte. Hechos capítulo 2, del 1 al 4,
Ya lo tengo, dice, cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos en un mismo ánimo, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Así que estemos convencidos, hermanos, que el Espíritu Santo ha provisto todos los recursos para el desarrollo y crecimiento inherentes a los propósitos de Dios, a fin de que la iglesia disponga de ellos para dicho proceso hasta alcanzar la perfección que es en Cristo Jesús. Todos los recursos están a disposición nuestra. Solamente que a veces nosotros no echamos manos de los recursos que Dios nos da a través de sus promesas, a través de su palabra. Por ejemplo, tenemos a nuestro alcance poder para testificar o proclamar el evangelio en Hechos 1:8, ¿verdad? Y me seréis testigos. Recibiréis ese poder para ser testigos. El Señor sabe que ningún esfuerzo meramente humano será suficiente para cumplir a cabalidad lo que conocemos como la gran comisión. ¿Qué dice la gran comisión? Id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que rechaza, el que no creyere, será condenado. Entonces, id y predicad el evangelio. Esa es la gran comisión que tenemos. Por consiguiente, el Espíritu Santo vino para dar tres cosas importantes: autoridad, poder y resistencia, para enfrentar así la oposición a la proclamación del evangelio. Hay mucha oposición, hermano, para el evangelio, pero recuerde que Dios le ha dado autoridad, poder y resistencia para que no se eche para atrás, seguir adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, en cuanto al fruto del Espíritu Santo, el creyente necesita evidencias para dar testimonio a quienes no creen. Tenemos el fruto del Espíritu Santo que nos habla, ¿qué dice Gálatas 5, 22 y 23? Gálatas 5, 22 y 23. No es ese la cita. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuántos está practicando usted? ¿Cuántos de este fruto? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe. ¿Será que hay duda todavía? La mansedumbre, que si te dan en una mejilla les pones la otra. O dices, a ver ya cómo nos toca. Mansedumbre y templanza. Ese es el fruto. Esto es la evidencia que debe dar un cristiano, hermano. El fruto del Espíritu Santo en su vida. Por eso dice la palabra: por sus frutos los conoceréis. Porque hay gente que dice: ¿y eso que es cristiana? ¿Y eso que es cristiano? No hay una buena referencia antes de que digan y eso que es cristiano. O sea, es que te enojaste, te molestaste muy fuerte porque dice: y eso que eres cristiano. Sí, yo sé que abusan, pero deténgalos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sabe que el Señor me dio alguna fórmula en sueño para orar en algunos momentos?
estaba en mi sueño y estaba lidiando con una bruja. Y estaba orando y estaba reprendiendo. Y yo reprendía a la bruja y le decía: te reprendo en el nombre del Señor Jesucristo. Y la bruja me decía: yo también te reprendo. Pues no decía en nombre de quién, pero me la devolvía la tremenda. Sí, decía: yo también te reprendo. Hasta que el Espíritu Santo me dijo: paralízala en el nombre de Jesús. Y cuando dije: te paralizo en el nombre del Señor Jesucristo, y se quedó como que quería y como que ya no pudo, ¿verdad? Entonces hay luchas, hermanos, que podemos nosotros enfrentar, pero el Espíritu Santo, por eso la importancia que el Espíritu Santo esté con nosotros, porque Él nos dice cómo lidiar, cómo seguir adelante, cómo resistir al enemigo y salir vencedores en el nombre del Señor Jesucristo. La declaración: por sus frutos los conoceréis, nos enseña que nuestras expresiones y acciones revelan la esencia de lo que somos en el interior. Y como nosotros mismos no podemos hacer lo que agrada a Dios, el Espíritu Santo vino a ayudarnos, a socorrernos, ¿verdad? Como no sabemos de qué manera nosotros poder agradar a Dios, el Espíritu Santo sí sabe. Entonces los hermanos que están escribiendo en cuanto al fruto, ponga la palabra fruto del Espíritu. Centros de Fe, Esperanza y Amor, hermanos, creemos en la manifestación de los dones espirituales. Los dones que menciona la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 12, de los versículos 1 al 7. No vamos a mencionar todos, pero dice: los dones espirituales, que son para edificar, para exhortar y para consolar. Dios nos da palabra, hermanos, para edificar a una persona, para exhortarle cuando sea necesario, y también traer palabras de consuelo a los que lo necesitan. La operación de los dones del Espíritu encausan a la iglesia hacia la consagración y madurez. Ahí nos damos cuenta, hermanos, cuando una iglesia está siendo madura, cuando Dios está usando la vida de las personas, cuando ya no por cualquier cosita estás pidiendo una oración, sino que ya tú solo puedes orar. Eso da la evidencia que estás madurando en las cosas del Señor, y el Espíritu Santo es el que va a actuar ahí, siendo que proporcionan ministración y dirección para todas las áreas de necesidad en la congregación. Ahora, los ministerios para perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios ha levantado también, hermanos, ministerios en su obra. 1 Corintios capítulo 12, versículos 27 y 28. 12, 27 y 28 dice: vosotros pues sois, ¿qué? El cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hay unos, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Estos, hermanos, son ministerios que Dios ha levantado para que la iglesia del Señor también siga adelante. El Espíritu Santo elige, establece, afirma ministerios, los escriben, ministerios en la iglesia, de manera que ninguna congregación debe prescindir de su asistencia. Ninguna congregación debe pasar por alto lo que el Espíritu Santo está haciendo. Cuando surgen nuevas iglesias, tiene que pedirle la dirección al Espíritu Santo para que establezca ministerios y pueda seguir adelante la obra de Dios. Y finalmente, hermanos, creemos entonces que el bautismo en el Espíritu Santo en primera instancia responde a varias predicciones que se hicieron en cuanto al ministerio del Espíritu Santo habría de realizar en favor de los cristianos, incorporando el cuerpo de Cristo. Entre ellas las siguientes. Dice la palabra en Joel 2, 28 y 29: y también sobre los siervos y las siervas. ¿Usted qué es? ¿Cuántos siervos hay? ¿Cuántas siervas hay?
Amén. Sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y yo no le conocía, dice, pero el que me envió a bautizar, Juan 1:33, en agua, él me dijo: sobre quien veas descender el espíritu y permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Estaban los discípulos del Señor, los seguidores del Señor, ahí en ese lugar llamado el aposento alto. Pasó un día, no sucedía nada. Pasaron 5 días y no sucedía nada. Y no sé si algunos empezaron a desesperarse y decir: ya tenemos 5 días y no viene lo que el Señor había prometido. Hay personas que se desesperan muy fácilmente porque no reciben cuando ellos quieren la promesa de Dios. Pasaron 8 días. No sé cómo lo estarían esperando. No sé si ellos estaban esperando así que descendiera como lenguas de fuego, o sentir algo calientito, o no sé, empezar a estremecerse, cómo estarían esperando. Pero el 10º día que habían estado ahí, ocurrió lo que ellos estaban esperando. Por fin el Señor vio el deseo que había en ellos, porque hay que anhelarlo y hay que pedirlo. Cuando uno quiere hay que pedirlo al Señor. Dijimos estas cosas, tenemos que hacerlas porque Dios quiere manifestar su poder. Y llegó el Espíritu Santo, dice, hasta que seáis investidos del poder de lo alto. De manera que la promesa del Padre a la que Jesús se refirió no aplica solamente para los discípulos, sino para todos los que son llamados, los que piden y obedecen. Ahora también no solamente está en el pedir, sino en obedecer. Hay muchos que piden pero no obedecen. Entonces, ¿cómo quieres recibir si no obedeces? Si tú mandas a tu hijo y le dices: quiero que me compres esto, y si me compras esto te voy a dar algo. Si no obedece, pues ya se privó de lo que le habían prometido, ¿o no? ¿O se lo da de todas maneras? No, si no lo hace, no se lo va a dar. Entonces aquí dice: a los que lo piden y obedecen. Y tenemos algunas citas por ahí. Pero cuando uno, hermano, anhela el recibir el bautismo del Espíritu Santo, yo en ¿qué sería? 1900, me casé en el 89. 79. No, en el 89 llegamos aquí. En el 79 me casé. Y antes de casarme yo asistía no era Centro de Fe, era Iglesia del Calvario. Iglesia del Calvario en el Carmen, Nuevo León. Y si era tremendo, se sentía ya la iglesia. Y había un hermano, el pastor, que tuvo la experiencia de hablar en nuevas lenguas. Pero él, cuando recibió esa promesa, duró 3 días hablando en lenguas sin poder hablar español. 3 días, ¿se imagina? Se iba a su trabajo, iba en el camión y iba hablando en lenguas y la gente nomás se le quedaba viendo. Dice: pero ¿cómo iba al trabajo y cómo hacía? A señas daba instrucciones, dice, en su trabajo. Esto fue algo que sucedió con alguien que fue un encuentro espiritual también. Recibió el bautismo del Espíritu Santo y ya veníamos de regreso, y en el camión todavía iba hablando en lenguas. Y venía y hable en lenguas en el camión, en el autobús. Ya no supe hasta cuándo dejó de hablar en lenguas. Pero cuando yo escucho el testimonio del pastor, y en Tacuba, cuando nosotros trabajamos en la Ciudad de México, yo anhelaba recibir el bautismo del Espíritu Santo. En ese tiempo no había pastor de jóvenes, era el presidente de los jóvenes, ministraba a los jóvenes ahí.
Entonces yo anhelaba predicarles sobre el bautismo del Espíritu Santo, pero yo no podía hacerlo porque yo mismo no lo había tenido. No había tenido esa experiencia. Y oraba, y cada vez que venía un predicador, escuchábamos que Dios lo usaba para que la gente recibiera el bautismo del Espíritu Santo. Y ahí me tenía mero adelante, hermanos. Cuando hacían el llamado yo pasaba. Y si yo de repente esperaba sentir que al levantar mis manos sintiera algo fuego, algo caliente, alguna experiencia diferente. Y pasaba, hermanos, y oraba y muchos recibían. Y yo me regresaba como medio tristecito a mi silla. Bueno, eran bancas en aquel tiempo. Regresaba a la banca triste y ya se pasaba el tiempo. Y otra vez escuchaba que venía alguien y ahí me tiene en primera fila. Y no recibía el bautismo del Espíritu Santo. Y me acuerdo que no sé por cuánto tiempo me estaba levantando a las 6 de la mañana. Me iba a la iglesia y oraba y decía: Señor, yo anhelo el bautismo de tu Espíritu Santo. Quiero esa evidencia de hablar nuevas lenguas. Y nada, no recibía. Llegó un hermano, se me quedó muy grabado el nombre, un americano, Harold Bredesen. Hermano chaparrito tremendo, pero la mayoría de la gente recibía el bautismo del Espíritu Santo cuando él ministraba. Y llegó y la iglesia pasó y yo pasé y empezaron unos a hablar lenguas por un lado y otros por otro, y yo nada. Yo decía: Señor, ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué yo no? ¿Será que te estoy fallando en algo? Y yo me preguntaba y me analizaba y decía: ¿por qué yo no recibo el bautismo del Espíritu Santo? Y así quedó y pasó el tiempo. Empezamos a estudiar escuela bíblica nocturna en Tacuba. Y un día, jueves, 6 de la tarde empezaban las clases, eran de 6 a 9. Teníamos 3 clases en ese horario: 6 a 7, 7 a 8 y 8 a 9. 6 a 7, sentados en nuestros pupitres, mandan decir que el maestro no iba a llegar la primera hora, la primera clase. Pónganse a hacer o tarea o a leer la Biblia, cualquier cosa. Yo recuerdo que eran como las 6:10 aproximadamente. Yo pongo mis manos así sobre el pupitre y agacho mi cabeza, me recargo sobre mis manos y así me quedé. De repente, porque las cosas suceden de repente, algo tomó el control de mi lengua. Ahí sentado, sin pedir nada, empecé a hablar en un lenguaje que no entendía. Y empecé a hablar y hablar y hablar y hablar. Y como media hora más adelante yo quise hablar español. Quise decir en mi mente aleluya o gloria a Dios o cualquier cosa, porque no paraba, hermanos, de estar hablando ese nuevo lenguaje que el Espíritu Santo me había dado. Y se me vino a mi mente: ¿y qué tal si duras como tu pastor 3 días hablando en lenguas? Y me dio un poquito más de miedillo. Hablar y hablar y hablar. Faltaban 10 minutos para las 7 para que se terminaba la clase y pude decir aleluya, gloria a Dios. Y empecé allá a hablar español. Dije: ay, qué bueno que hablo español. Y lo primero, hermano, recuerdo que hice fue pasar al frente y compartirles a mis compañeros de estudio esa experiencia tan especial que había tenido. Sin pedirlo, fíjese, en ese momento. Dios ya sabía que ya se lo había pedido desde hace mucho tiempo, pero en ese momento llegó así. De repente, estando sentado, porque uno dice que tienes que estar parado y a lo mejor tienes que estar temblando así para que el Señor se apiade de ti y te dé el bautismo del Espíritu Santo. No, el Señor lo da como quiere. Eso fue el jueves. El domingo que tenía la reunión de jóvenes y me tocaba predicar, ¿de qué cree que prediqué? Del bautismo del Espíritu Santo. Y les dije: Dios es fiel, Dios. Entonces empecé a hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo.
Y antes de que terminara, hermanos, de la predicación y empezara a ministrar, un joven se levanta por allá y empezó a hablar en lenguas. El Espíritu Santo se empezó a derramar en una manera sobrenatural antes de empezar a ministrar. Ya cuando les dije, pónganse de pie los que deseen ser llenos del Espíritu Santo con esa evidencia de hablar en nuevas lenguas, vengan al frente. Y empezaron a pasar los jóvenes y hermanos, empezó a llenar aquello, unos por aquí, otros por allá, hablando en ese nuevo lenguaje que el Espíritu Santo les estaba dando. Y fue una experiencia inolvidable. Tú no puedes hablar de algo que no sabes, que no conoces. Pero yo he tenido la experiencia, hermano, y sé que es algo especial que Dios quiere darte. Pero tú tienes que anhelarlo. Y tienes que decirle al Señor, Señor, yo lo anhelo en mi corazón. Quiero tener esa experiencia nueva que dice tu palabra, que la puedes dar. Déjeme despedir la transmisión. Voy a despedir la transmisión. Gracias, hermanos, hermanas, por estar con nosotros. Las personas que también nos han seguido, Dios les bendiga. Les esperamos próximo domingo a las 11 de la mañana. Dios les bendiga.